Y hoy tengo, en particular me honra tener a un invitado de tal categoría y de tal lujo como lo es David Hurtado, jefe de innovación de Microsoft. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues lo vamos a saber hoy. Nos vamos a enterar de primera mano las cosas que vienen, los proyectos en los que está trabajando David. Bienvenido a nuestro programa Metaempresas. Muchísimas gracias, Andrés. Un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Claro que sí. Cuéntanos un poco. Mucho se habla de esto de la inteligencia artificial, de la innovación, de Microsoft como eje fundamental en toda esta transformación que están teniendo las empresas. Cuéntanos qué estás haciendo. Pues la verdad es que yo normalmente suelo trabajar un poco con tecnología puntera, digamos, la tecnología que está llegando al mercado y trabajo normalmente con los clientes en buscar escenarios y casos de uso con cosas que no están todavía del todo maduras, que pueden ser tecnologías muy diversas. Pero llevo como un año, año y medio aproximadamente, pues full time con inteligencia Vale. artificial generativa, que es un poco el tema de moda. No es tanto que sea un tema de moda, sino que es una tecnología que ha llegado muy rápido, funciona muy bien y realmente está revolucionando el mundo de la empresa y la tecnología. ¿Qué puede esperar un empresario de aplicar estas herramientas a nivel de productividad? Porque hay mucho miedo, ¿no? Un poco en relación a permitir que los empleados lo usen, aunque realmente ya lo están usando muchos. ¿Cómo lo ves de cara a los beneficios que puede tener para una pyme o una gran empresa el verdaderamente volcarse a trabajar con las herramientas como las que propone Microsoft? Bueno, nosotros lo que estamos viendo, el miedo de la gente, yo creo que es perfectamente entendible porque es una tecnología que ha llegado muy rápido, es como que nos ha pillado un poco de sopetón y de repente parece hace un año cuando salió ChatGPT al mercado, OpenAI lo pusieron ahí, lo liberaron al mundo sin decir nada y se hizo la cosa tremendamente viral. De repente parece como que esto podía hacer los trabajos de los alumnos del colegio, podía escribirme los emails, podía hacer imágenes con otros sistemas. Entonces yo creo que el miedo ese es un poco normal. Yo creo que lo que hay que hacer es entender la tecnología un poco, estudiar un poquito, que no es tecnología, porque no es una tecnología muy compleja, estudiar un poquito, entender cómo funciona y empezar a utilizarla como herramienta. Básicamente es una herramienta más, no es algo que haga magia. Es verdad que lo que resuelve, luego si quieres hablemos un poquito de cómo funciona, lo que resuelve lo hace maravillosamente bien y es una cosa que hace años parecía ciencia ficción, ahora lo hace muy bien, pero realmente es una herramienta pura de productividad. Esta es la clave, es productividad personal. Habría que utilizarla, yo diría, pensando en empresarios, pymes, grandes empresas. Esto no es solo patrimonio de grandes empresas, profesionales independientes, que utilicen esta tecnología, empiecen a aprender a utilizarla como herramienta de productividad personal. Y yo creo Vale. que ahí es donde vamos a ver un salto tremendo. Sí, de hecho, yo reflexionaba y decía, ¿dónde estaban todas estas apps de pronto de inteligencia artificial que han salido de la noche a la mañana? O sea, estaban guardadas, ¿qué ocurría? Y tú explicabas algo, recuerdo en el último summit de Microsoft, que antes la inteligencia artificial se utilizaba como en pequeños estancos y de pronto esto se libera y es de acceso masivo. Y de allí quizás el surgimiento un poco sorpresivo de todos este tipo de tecnologías. Sí, sí, de hecho se está hablando mucho de la revolución de la inteligencia artificial, pero es incompleto, es de la inteligencia artificial generativa. Vale. Digamos que la inteligencia artificial más tradicional, que es una cosa que no es nuevo, lleva unos años en auge, es cierto, Mm. pero no es nuevo, consiste en una serie de algoritmos para lograr que aquel que tiene muchos datos, mucha información, consiga hacer recomendaciones, predicciones, detección de anomalías, etcétera. Pero es algo del dominio de aquel que tiene muchos datos. Vale. El tema es con la inteligencia artificial generativa, es que de repente es capaz de crear muchos datos de cero, es capaz de crear su propia información, incluso pivota alrededor de los modelos de lenguaje que hablan y nos entienden. Entonces, de repente es como que el caso de uso aplica a todo el mundo. Cualquiera que tenga que hacer una tarea con información o con tecnología puede beneficiarse de la inteligencia artificial generativa. Es por eso que se ha hecho masivo. Y de repente el término yo creo que suena un poco a técnico, pero es un caso masivo que afecta a todo el mundo. Claro. Y Microsoft lanza su nueva herramienta que creo que ya está al mercado, que es Copilot, una herramienta integrada también con Microsoft Office. ¿Qué podemos esperar de este tipo de producto tan innovador y que puede ayudar a hacer las tareas más fácil? Yo creo que después hablamos un poco de los miedos, pero háblanos específicamente de este nuevo producto que viene ahora como con la plataforma con Bing, en Ujú. primer lugar, como el navegador de Windows, explorador de Internet, y luego como una herramienta
digamos, agregada, se podría decir Sí, correctamente, a la suite de Microsoft Office. a Microsoft 365. Mira, nosotros tenemos un acuerdo con OpenAI. OpenAI son los que hacen el modelo de Ujú. ChatGPT, el modelo GPT. Tenemos un acuerdo con ellos de colaboración, ellos comercializan su parte y nosotros comercializamos la offering empresarial del Vale. modelo para que las empresas construyan sus soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es incluirlo en nuestros productos y eso es lo que llamamos Copilot. Es la introducción de los modelos de inteligencia artificial generativa en nuestros productos. Y tenemos el Copilot de Bing, que es el del buscador, Ujú. tenemos Copilot para diversos productos y tenemos el Microsoft 365 Copilot, que es el que viene con la suite ofimática. Entonces, básicamente lo que es como un asistente, como una especie, imagínate, una especie de chat GPT unido a mis aplicaciones ofimáticas. Hay uno en Word, hay uno en Excel, hay uno en PowerPoint, hay uno en el correo electrónico, que lo que hacen es que vienen a ayudarme en las tareas del día a día. Yo le hago preguntas como si fuera un chat. Él es capaz de conectarse a los datos de la intranet, con lo cual, si yo, por ejemplo, le pido y hazme una presentación en base a un correo electrónico que me llegó ayer, Ujú. él es capaz de conectarse, leer el correo electrónico, hacer el resumen y hacer una presentación. Con lo cual, imaginemos, es una especie de chat GPT pegado a mis aplicaciones de productividad, que lo que va a hacer es simplificarme el uso, básicamente. Sí, hacer digamos, ese trabajo secretarial, podríamos decirlo, de una manera más eficaz y más eficiente. ¿Por qué le tenemos miedo, David? ¿Tú qué piensas que pueden ser? A ver, estamos pegados mucho sociológicamente a la tradición, al el de siempre, el de toda la vida. Y la inteligencia artificial vino un poco a romper esquemas. Ya no lo hacemos de toda la vida, ahora lo podemos hacer mejor, en menos tiempo y más productivo. Eso quizás da un poco de miedo. Yo pienso que cuando salió la televisión fue igual, cuando salió la radio fue igual, cuando comenzó el internet fue igual, cuando comenzaron las redes sociales fue igual, y ahora estamos ya en esta etapa, ¿no? Sí, pero yo entiendo el miedo. Quiero decir, hay que explicarlo bien para que yo creo que Mm. hay que despejar el miedo, que la gente no tenga miedo a esto, hay que abrazarlo como herramienta. Pero el miedo lo entiendo por un motivo. Has mencionado varias revoluciones. Yo recuerdo la de Internet. Yo era jovencillo, trabajaba en una empresa consultora pequeñita y el jefe decía, esto de Internet, hablo por allá por los 90, esto de Ujú. Internet no vale para nada, esto no tiene nada que ofrecer a las empresas. Yo miraba y decía, esto es maravilloso. Ujú. Luego ya el jefe de la empresa se dio cuenta, se reconvirtió hacia el mundo de Internet, pero tuvieron 10 años para ello. El problema con la inteligencia artificial generativa es que llega muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que llega una tecnología que parece que habla nuestro idioma, que eso ya es un poco inquietante de por sí. Yo le hago preguntas y me puede responder de forma sarcástica si se lo pido, eso ya es un poco inquietante. Luego parece que podría hacer mi trabajo, que no es cierto, luego lo hablamos, pero parece que podría hacer mi trabajo y luego llega muy rápido. De repente, como dices tú, sale al mercado ChatGPT y a los 6 meses hay tropecientas herramientas en el mercado que lo tienen. Un poquito más tarde nosotros anunciamos que toda la suite ofimática lo tiene, Windows lo va a tener. Es como que de repente llega muy rápido. Entonces yo entiendo un poco ese miedo, esa inquietud de, uy, esto igual mañana podría hacer mi trabajo. O si no me entero, mañana me quedo fuera, ¿no? Yo creo que ese es el miedo habitual, pero hay que despejarlo porque es una tecnología que viene para ayudarnos, es fácil de aprender, hay que aprenderla porque es un poco distinto, Claro. hay algunas cosas que hay que acostumbrarse, que son distintas a lo habitual, pero es fácil de aprender y desde luego viene para ayudarnos, viene como herramienta de superproductividad. Y de hecho, fíjate que ya he visto hasta puestos de trabajo creador de prompts, o sea, pero aquí ya con Copilot eso queda un poco relegado, es mucho más fácil, ¿no? Es más sencillo, no tienes que hacer un prompt profundo, creo que es un poco eso de lo que me hablabas, ¿no? Sí, de hecho, lo del prompt engineering, que llaman la ingeniería de prompts, suena un poco grandilocuente. Esto decimos en broma en la oficina, que la gente que haya estudiado de verdad una ingeniería de 4 o 5 años se sentirá un poco ofendida, Claro. porque eso es realmente difícil. Realmente el prompt engineering no es tal. Lo que es que hay que aprender un poco cómo preguntar al Claro. sistema, cómo preguntar a la máquina. No es algo muy complicado y los sistemas cada vez lo simplifican más, cada vez funciona mejor. Pero es verdad que hay que saber cómo preguntarle. Y, por ejemplo, ten en cuenta en una de las versiones de Copilot, el que viene en Teams para el chat, que Ujú. básicamente me ayuda en general con todas las herramientas. Yo le puedo pedir que me lea los correos, a ver si tengo algún correo pendiente, le puedo pedir que me lea el chat, a ver si tengo algún chat pendiente, le puedo pedir que me mire a ver si tengo algo de Andrés pendiente, entonces Vale, leerá el correo y el chat y vale. me dirá si tengo algo tuyo pendiente. Entonces, hay que aprender a preguntarle, pero es sencillo, es simplemente una nueva forma de trabajar que tendremos que acostumbrarnos. ¿Y cómo ves tú el panorama empresarial de cara, retomando la pregunta, a la productividad que esto puede causar?
A mí me gusta verlo como esto nos va a permitir liberar tiempo del día a día, liberándonos de tareas administrativas o tareas que aportan poco valor. Yo no sé si a nuestros oyentes les pasará, pero es un buen momento, un buen rato al día que pasas leyendo correos, Ujú. investigando qué ha pasado, leyendo documentos. Esto nos va a liberar mucho de eso. Entonces, yo creo que la idea es, no se trata de que seamos capaces de producir mucho más, que a lo mejor puede ser interesante, pero creo que lo interesante es liberar tiempo para dedicarnos a pensar y que el cambio sea cualitativo, que podamos producir mejor, ¿no? Dedicarnos a hacer aquellas tareas de valor que hoy en día no hacemos porque hay muchas tareas de poco valor tediosas que no nos dejan, ¿no? Que nos hacen ir con la lengua fuera. Luego para mí lo ideal sería eso, que ese aumento de productividad lo utilicemos para trabajar mejor, que hagamos que el cambio sea cualitativo. ¿Crees que esto ha surgido también como consecuencia de ese tiempo que utilizamos mucho el teletrabajo? ¿Se puede combinar estas herramientas con el teletrabajo? Lo ves adecuado? Pues la verdad es que no había pensado, es una buena pregunta, no lo había pensado. Yo creo que el teletrabajo nos ha llevado, y ahora que vamos volviendo cada vez más, nos ha llevado a estar mucho más pegados al ordenador de lo habitual y a lo que antes era una herramienta de trabajo, ahora es una herramienta que estamos pegadas todo el día y no a todo el mundo le gusta, esto es algo emocional, ¿no? Estoy todo el día pegado a la videoconferencia y tal. Entonces, que venga una herramienta un poco a liberarme, ese asistente, has dicho todo el Ujú. trabajo tipo casi secretarial, yo lo veo como el asistente novato que tienes un poco a tu servicio que te Vale. ayuda, que venga a liberarnos de cosas, yo creo que nos va a liberar, nos va a hacer que en general la vida sea más llevadera, ¿no? La vida con la tecnología. De hecho, en el Summit de Microsoft tuve la oportunidad de conocer a una persona, no tengo autorizado para decir los datos, pero ella hablaba de que hay grandes cantidades de datos, me lo invento, del estado del clima y hay grandes cantidades de el polen, por así decirlo. Entonces, ¿cómo alguien que normalmente pasaría años analizando dónde está la cadencia, dónde está el link, dónde podría estar la coincidencia, sobre todo en investigaciones académicas, científicas, que es un poco el área donde yo estoy, y claro, te ayudaría a encontrar esos eslabones perdidos de la cadena de información, que es demasiada, que necesitarías un ejército de personas que entienda el tema leyendo este bloque, más el otro leyendo este bloque, y si tengo un tercer y cuarto bloque, hacer ese enlace. ¿Esto es posible con estas herramientas, David? Esto sería una mezcla de inteligencia artificial tradicional y generativa, Ujú. probablemente, pero la generativa ayudaría muchísimo porque justamente resuelve ese trabajo tedioso del ser humano de analizar mucha información y encontrar la correlación entre ellos y poder analizar muchos informes. Entonces, imagínate que tienes un asistente a tu lado que en leerse grandes cantidades de información tarda segundos y en compararlas, darte tendencias, explicar qué tendencia puede encontrar, tarda segundos. Entonces, de repente, tu trabajo se convierte en preguntarle a tu asistente y tu asistente te responde en el momento, en lugar de tardar horas o días, ¿no? Entonces, claro, el aumento de productividad en el mundo de investigación lo estamos viendo tremendo. En todo lo que es investigación científica puede ser un empuje tremendo a los científicos, ¿no? Uno de los principales casos de éxito del uso de esta tecnología nuestra en España es justamente una empresa farmacéutica Ujú. para la investigación de fármacos y para la parte química, ¿no? La parte de Vale, investigación humana vale. en el lado químico es maravilloso el caso. ¿Qué otros proyectos, David, estás desarrollando desde esa jefatura de innovación en Microsoft? Pues digamos que el caso más básico o más evidente que estamos trabajando en varias compañías es lo que llamamos el chatear con mis datos, que Vale. es yo me cojo el modelo de ChatGPT, que es una herramienta pública Ujú. agnóstica, es un juguete de lenguaje muy bueno, pero no procesa datos como tal, y crear esto, utilizar esta tecnología en nuestra nube, como nuestro producto, para crear un proyecto a medida privado conectado con los datos de las empresas, con las librerías de documentos de las empresas. Imagínate un despacho de abogados conectado con todos sus documentos legales, Vale. contractuales, para que un abogado, en lugar de tener que hacer búsquedas por los documentos y leerlos, se pueda preguntar al asistente. Luego ese sería un poco como el caso básico, es el convertir en una especie de chat GPT específico para mi empresa, que conoce mis datos, conoce mi empresa, es privado y me ayuda. Y este mismo, el transversal, por decirlo así, o el general, es el de la ofimática, el de Microsoft 365, ¿no? Que sería el de mis correos y tal. Ese sería el estadio básico. Pero el siguiente que estamos viendo
que yo creo que es un caso interesantísimo y se está popularizando después del verano, porque esta tecnología es muy nueva. Esto Sí, tiene sí. democratizado es hace un año Mm, escasamente, ¿no? Una vez resuelto el que puedo hablar con la máquina me entiende, el siguiente paso es la automatización. Es yo mm, le pido algo complejo y esa petición mía se convierte en la ejecución de una serie de acciones. Por ejemplo, en lugar de yo estar monitorizando un vídeo de vigilancia a ver si ha pasado algo el fin de semana, yo le pregunto a la máquina, oye, mírate el vídeo, mm. este fin de semana ha llovido más de la cuenta, ¿no? Pues digo a la máquina, oye, mírate el vídeo y si ves más agua de lo normal, me avisas. Entonces, esa tarea de ver el vídeo entero, descubrir si hay agua, ya lo hacen los modelos de inteligencia artificial. Además, esto, Vale. esto viene con el salto que ya no procesan solo lenguaje, procesan imagen, vídeo, música, todo esto que estamos viendo en las noticias, que es un poco locura. ¿Hacia dónde ves esta tecnología, David, desde tu perspectiva, con todo lo que estamos presenciando y con la velocidad que lleva? ¿Qué visualizas de aquí al futuro? Esta es una apuesta difícil, quiero decir, los seres humanos creo que somos malos haciendo predicciones de futuro, pero yo soy especialmente malo en eso. Pero dicho esto, así la primera que estamos viendo y que ya se vislumbra con el Copilot, con el asistente de ofimática, es que el uso del software se va a simplificar. Yo voy a tener que hacer una presentación y en lugar de manejar todas las opciones de la pantalla de PowerPoint, pues voy a ir pidiéndoselo al asistente. Vale. Y el asistente va a ir manejando PowerPoint. Luego, la primera es que el uso del software se va a simplificar. Tiene pinta que cuando esto vaya al siguiente paso, que es la automatización, el software acabará casi desapareciendo. Es decir, yo hablaré a la máquina y ella hará las cosas por detrás y yo me olvidaré del software. Esa es una apuesta un poco radical, pero yo diría que lo que tiene pinta es que el uso de la informática se va a simplificar muchísimo hasta el punto de que acabe siendo casi transparente, casi invisible el usuario, ¿no? Por ejemplo, esta mañana justo estaba haciendo pruebas con instancias de una sede electrónica en la que hay que rellenar un documento, el ciudadano tiene que rellenar un documento, Mm, y claro, el rellenado del documento ya se puede hacer simplemente diciendo, oye, soy David, vivo en tal calle, quiero hacer un requerimiento para solicitar una obra menor en mi jardín, rellénamelo. Y el modelo, solo con esa parrafada, ya rellena la instancia y la procesa. Con lo cual, el uso de la informática se va a simplificar muchísimo hasta casi desaparecer. Esa es la sensación que me da. Me dejas sin palabras, David. O sea, la próxima pregunta no la tengo. Soy Bueno, también hay que tener en honesto. cuenta que yo soy optimista y entusiasta. No, y a ver, somos, porque de hecho mi área de investigación es la parte de inteligencia artificial y cómo, digamos, influencia positivamente, yo siempre lo veo desde el punto de vista positivo, a los recursos humanos, las relaciones laborales, y allí quizás es un poco esa mejora, considero yo, de el impacto que esto puede tener en el clima laboral, Ujú. en que la gente se va a sentir menos frustrada, porque va a poder ver el producto de su trabajo expresado de una manera correcta. Claro, siempre nos toca revisar. Sí. Eso que has dicho es un punto importantísimo, la revisión. Esto no está al nivel de hacer nuestro trabajo y no lo va a estar en mucho tiempo. Esto está al nivel de ayudarnos mucho, pero todo lo que hace es un borrador para que yo revise. Ujú. Es muy importante verlo esto porque aparte de la tecnología es muy nueva y si yo le pido un resumen de un documento, pues puede no incluir todos los puntos, puede no incluir un punto que a mí me parece relevante, o sea, hay que revisarlo, pero además es una tecnología que en sí, por naturaleza, es imprecisa. Entre otras cosas porque maneja el lenguaje y el lenguaje es impreciso. Entonces no puedes fiarte de lo que hace solo la máquina, no está al nivel de sustituirnos ni muchísimo menos. Por eso creo que no hay que tener miedo. Hasta dentro de mucho tiempo no hay que tener miedo porque esto no va a sustituirnos para nada. Me va a hacer mucho contenido que yo revisaré. Tengo que tener la voluntad de revisar. Claro. Veo un riesgo ahí importante y es que al tercer borrador de correo que me haga bien, empiece a enviar los borradores sin revisarlos, ¿no? En cuanto el copiloto me haga los borradores bien, ya no los miro, ¿no? Pues no, hay que revisarlos, porque se puede Claro. equivocar, porque puede mandar correos en mi nombre que yo no quiero, ¿no? Entonces, es importantísimo tener claro que es el asistente. El asistente novato recién contratado en la empresa que me ayuda, pero reviso todo lo que hace. Ese es el punto. Sí, puede tener un momento de brillantez y de hacer algo muy bien, pero no hay que quitarle el ojo de encima. O sea, Claro. hay que estar pendiente y hay que monitorear, porque eso es un poco lo que yo le digo a mis alumnos. Le digo, sí, puedes sacar información de ChatGPT, yo los invito a que busquen información, pero si no tienes claro el conocimiento, te puedes fácilmente engañar. O sea, puedes creer que eso está bien, pero es porque en realidad no sabes de lo que estás preguntando.
Y ahí es Sí, un poco además, el paradigma, y ¿no? además aquí hay un problema y es que los de OpenAI lanzaron. OpenAI tenemos nosotros un acuerdo con Mm, ellos, entrenamos los modelos juntos, ponemos recursos, pero no somos OpenAI, no son parte, no son Microsoft. Ellos van por su cuenta. Entonces ellos pusieron ChatGPT al público y no contaron nada a nadie. Entonces la gente empezó a utilizarlo como una herramienta de conocimiento. Es mm. importante que ChatGPT tiene un cierto conocimiento general que muchas veces se equivoca por naturaleza, no tiene datos, ¿no? Si tú le pides una fecha, le pides un dato concreto, un dato muy específico, puede que se lo invente, pero está diseñado para que pueda inventárselo. Y eso la gente no lo sabe, entonces no hay que usarlo como herramienta Mm, de datos, hay que utilizarlo como herramienta de lenguaje, pero no de datos. Yo, a mis alumnos, a los míos, mm. yo lo que les digo es, ChatGPT es una herramienta de lenguaje, no de datos, es un modelo que sabe hablar, pero no sabe cosas. Las cosas se las tienes que dar tú. Tú le tienes que dar los datos y que los procese. Entonces, digamos que para empresas, nuestro target en este programa, pymes, ¿cómo hacen normalmente para contactar en caso de que quisieran beneficiarse de estas herramientas con Microsoft? ¿Cuál sería el procedimiento más normal? Estoy escuchando el programa, me gusta, ¿a quién llamo? Porque quizás simplemente compraron la licencia o tienen pocas licencias. eh, ¿Cuál sería, digamos, o cuál sería el flujo de comunicación con la empresa para educarse, si hay algunos cursos? O sea, ¿cómo sería un poco esa labor de guía Pues, al pues, empresario? pues esa es buena. Desde el punto de vista de producto, nosotros comercializamos a partir del 1 de noviembre de este año en Microsoft 365 Copilot. O sea, eso es ya en unas Eso semanas. es ya en una semana. Lo que pasa es que tiene un add-on, tiene un coste sobre la Vale. licencia de usuario mensual y luego de partida tiene un número de usuarios que no es bajo. Un número de usuarios tiene un requisito, un mínimo. Entonces, en una empresa pequeña todavía no podrán comprarlo. Eso llegará en algún momento que puedas comprar pocos, 4 o 5 usuarios. De hecho, el anuncio que hemos hecho es que llegará para pymes y para profesionales independientes, a las cuentas personales de Office. Luego no tardará en que todo el mundo lo pueda tener. Ahora mismo, de partida el 1 de noviembre, está más orientado a gran empresa. Llegará. Entonces, dicho esto, lo que sí puedes hacer es empezar a probar la tecnología, a probarla en otros entornos, como por ejemplo el Bing Chat y Bing Chat Enterprise, que es la forma de utilizarlo conectado a Internet. Es un chat, una especie de chat GPT Ujú. conectado a Internet. Bing Chat es de consumo, Bing Chat Enterprise es privado, es de consumo pero es privado, es un entorno privado y seguro. Y luego, nuestros partners, empresas tecnológicas, pueden empezar a explorar casos de uso a medida, que ese es un punto interesante que estamos viendo. Pues no es una tecnología compleja de implantar. Esto no es como implantar un RP o algo así que a una pyme le cuesta, sino que es una tecnología bastante sencilla para hacer casos de uso concretos. Tengo un caso de uso en el que tengo, por ejemplo, una serie de documentos y quiero una explicación específica de esos documentos para un tipo de cliente. Por ejemplo, un ayuntamiento nos pidió, quiero los documentos que yo publico en la web del ayuntamiento, quiero resúmenes en lenguaje llano para el ciudadano y en varios idiomas. Eso es un proyecto de tecnología muy pequeñito con esta tecnología. Eso a Vale, través de nuestra red de partners estarán encantados, seguro, de asistir y ayudar con los casos de uso. excelente. Digamos, lo que podríamos entender para el futuro es facilidad para el usuario, tanto para el director de una empresa como el director de IT, como los usuarios finales, una simplificación de procesos, una maximización del tiempo para poderlos dedicar a creatividad y a otros aspectos. ¿Y qué otro factor, David, consideras que es importante con toda esta tecnología y con todas las innovaciones que estás haciendo, que ya nos quedan, la entrevista se nos fue, nos quedan 3 minutos, así que quiero darte este final para que cierres con esa información que quizás no hemos cubierto en la entrevista y que tú sientes que es importante y que no la dejemos ahí en el tintero? Yo diría, esta es una tecnología que viene a todos los niveles, tanto verticales en una compañía, dices desde el presidente, managers, usuario final. Hay un gráfico por ahí en internet que explica cómo esto es un ejército de asistentes, de Ujú. ayudantes a todos los niveles de la empresa. Luego, cada persona tiene su ayudante que le ayuda. Y es un ayudante puro de productividad y también es transversal a todos los escenarios. Igual es para escribir un correo, que para leer un correo, que para hacer un documento, que para leer un documento, que para resumir una reunión. Entonces, yo creo que lo importante es que cada uno vaya viendo en función de dos pasos. El primero es en función de su manera de trabajar, qué casos de uso a mí me ayudan y cuáles no. Mm. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo el de correo
y el de que me ayude con el calendario, pero no me ayuda mucho el de PowerPoint, porque yo soy muy mío con cómo quiero hacer mis presentaciones, ¿no? Vale. Pero habrá quien le ayude mucho con otros. Luego eso yo creo que uno es explorarlo para ver qué caso de uso le ayuda a cada uno, y luego el siguiente sería empezar a pensar en cuál podría ser el caso de uso que la tecnología estándar, la de ofimática, no me da, que a mí me gustaría hacer a medida. Oye, pues yo tengo un tipo de dato específico y me gustaría que me haga tal tipo de receta con este dato. Ese sería el proyecto a medida, que como digo es mucho más sencillo que las tecnologías tradicionales. Sí, de hecho yo lo he probado. Pongo un PDF con todo el contenido de mi asignatura y le digo, empieza a sacarme un examen tipo test de 10 preguntas y lo hace. Ah, tengo que corregirlo, tengo que mirarlo, no me puedo fiar. Pero, o sea, pensemos más a lo grande, porque es espectacular. No solo te hace el examen tipo test, sino que ahora le dices, ahora voy a responderte el examen, valídamelo. Te las respuestas y se da cuenta si aciertas o no y te explica la respuesta. Luego, es más allá y le puedes decir, y en este examen que he hecho, ¿qué me falta por preguntar si esta es la lección? Y entonces él analiza la lección, el examen y ve qué le falta. Luego, pensemos que es más allá que el uso básico de resumir documentos y tal. Y el que has hecho el examen es bueno, pero vamos a ir descubriendo usos sin parar. Cuando empieza a sonar la música es que nos tenemos que ir. Jorge Sumeta en el supercontrol del audio, David Hurtado, jefe de innovación de Microsoft. De verdad, millones de gracias por venir a esta tu casa, Capital Radio, y a este tu Muchísimas programa. gracias a ti, Andrés. Mil gracias. Las veces que quieras, por favor. Pues seguiremos de esto, podríamos hablar horas y horas sin parar. Sin duda, y más cuando somos fanáticos del tema, que nos encanta. Buenísimo. Hasta el próximo programa. Hasta Chao. luego.